Bueno, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, de que Monsanto ante todo anuncia esta obra en Nueva York, lo que es primero una verdadera ofensa para la gente de Malvinas Argentinas. Y seguidamente el gobernador, siguiendo la misma técnica de la presidenta, lo anuncia sin siquiera saber cuál es la opinión de las personas. O sea, esta es verdaderamente ante todo una obra que cae impuesta, eso me parece importante. Después, aparte de caer impuesta, es una obra que no contempla como debería ser las leyes, es decir, la evaluación de impacto ambiental por un lado y todo lo que es la ley de ambiente de la nación, que exige una audiencia pública. O sea, hay todo un proceso administrativo totalmente confuso en donde obviamente se advierte que Monsanto está muy cerca de los gobiernos nacional y en este caso provincial, ¿no? Y a ello se agrega también el caso, por ejemplo, de la propia municipalidad de Malvinas Argentinas, o sea, eso me parece otro elemento. Con respecto a la planta propiamente dicha, es importante tener en cuenta que va a ser la segunda planta acondicionadora de semillas más grande del mundo, o sea, esta está después de la de Rojas. Esto implica que va a haber un movimiento de marlos, de todo lo que es producción de maíz hacia Córdoba, hacia Malvinas, para hacer allí el acondicionamiento. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque ya muestra los dos tipos de impactos que va a tener. Un impacto es el impacto por el hecho de que se van a manejar sustancias tóxicas en la planta, específicamente se van a manejar plaguicidas, y por el otro lado el impacto sobre el modelo productivo. Al producir semillas para prácticamente plantar más de 3.5 millones de hectáreas, este va a ser el otro impacto que, por lo menos en el aviso de proyecto que hemos visto, no está contemplado. Estos son, por lo tanto, los dos principales impactos. Manejo de plaguicidas para todo lo que es precurado y curado de semillas, y después el impacto sobre el sistema productivo, que es un sistema básicamente expoliador, ¿no? ¿Y por qué en Córdoba? En Córdoba en realidad es bastante simple. En Córdoba porque es la provincia que más tiene plantado en transgénicos, específicamente en soja. Es una provincia en donde el propio gobernador le dijo a la empresa Monsanto, esto dicho por el propio vicepresidente de Monsanto, que mejoraba cualquier oferta de localización que él tuviera. Es decir, llega al lugar en donde está más cerca del poder, y el poder le ha dicho sí a Monsanto. Eso es el motivo por el cual está en Córdoba. Bien. Ahora en Malvinas hay una confusión que tratan de meter los intendentes y el diferente gobierno, que se necesita una planta seleccionadora. ¿Cuál es la diferencia de una planta seleccionadora de una acondicionadora? Bueno, primero realmente son juegos de palabras. En realidad la palabra técnica es más acondicionadora. ¿Por qué? Porque recuerden que van a ser cerca de 120 camiones por día que van a traer maíz a esta zona. Entonces llega el maíz, ese maíz sigue todo un procesado. Lo que nos importa a nosotros es de que primero, al concentrarse esa gran cantidad de maíz, es maíz que viene contaminado con plaguicidas de los lugares en donde se aplicó ese plaguicida. Ya tenemos ahí un primer lugar de riesgo. El segundo es que al destinarse el maíz, el grano de maíz hacia los silos, es necesario aplicar un insecticida para mantenimiento. Tenemos el segundo impacto, o sea, aplicación de plaguicidas para que pueda mantenerse en los silos. Y hay un tercer universo de impacto, que son los insecticidas y los fungicidas que se colocan en la semilla. O sea, esa semilla es acondicionada, de ahí viene el nombre de planta de acondicionamiento. Entonces ahí se la acondiciona, se le coloca el insecticida, se le coloca el herbicida. Por lo menos nosotros tenemos detectados que se usarían 4 o 5 principios activos. Todas son sustancias riesgo, ningún plaguicida se hace para el bienestar de los insectos o los hongos, es decir, son sustancias que matan organismos. Entonces eso se recubre la semilla y se le da una coloración, que es una coloración verde, para que no sea destinada a otro uso que no sea el de plantar. Por lo tanto, insisto, hay 3 grandes universos de impacto. El impacto que significa todo el proceso de secado, movilización de semillas que vienen contaminadas con plaguicidas, todo lo que es el proceso de preaplicación, el de precura para el ensilado, y finalmente esta utilización de sustancias que se calcula, y esto es conservador porque es dado por la propia empresa, estamos hablando de aproximadamente 320.000 litros de plaguicida por año que va a utilizar la planta.
Otra pregunta, en relación al rol que juega hoy ambientalistas que han dicho, tanto de la provincia como de la Universidad Nacional de Córdoba, que el impacto ambiental es cero. Bueno, lo que pasa es que analfabetos hay en todos lados, es decir, nunca se puede decir, primero, ni siquiera una fábrica de hostias sería inofensiva, es decir, toda planta representa un riesgo, solo que en este caso el riesgo está multiplicado por la cantidad de materia prima que va a ingresar con todos los plaguicidas. Pensemos lugares donde se utiliza sobre maíz glifosato, endosulfán, obviamente el resto de esos materiales van a llegar por fuera de la semilla y posiblemente lleguen también dentro de la semilla, porque muchas veces esos plaguicidas ingresan. Entonces es bastante temerario decir que una planta de este tipo no produce riesgo. Posiblemente es muchas veces la ignorancia, en unos casos la mala intención en otras, ¿no? Como solo a modo de anécdota, si uno repasa el folleto de Monsanto con las principales etapas de la planta, por ejemplo en ese folleto uno lo ve de comienzo al final, y todo lo que tiene que ver con curado y todo lo que tiene que ver con aplicación de plaguicidas no figura. ¿Qué nos puedes contar de Intacta, la nueva semilla que salió a festejar el gobierno? Bueno, yo creo que hubo como varias cachetadas a la gente, ¿no? Y sobre todo a la gente de Malvinas Argentinas. La primera cachetada de Nueva York, la otra cachetada del propio gobernador José Manuel de la Sota, de anunciarles una planta que ha sido decidida en el poder, importándoles muy poco realmente las normas como tienen que ser cumplidas y la gente. Ese fue, me parece, un cachetazo muy fuerte. Hay otro cachetazo más que es la ley de semillas, que está pasando muy silenciosamente, y allí con esa ley de semillas realmente Argentina pierde todo lo que uno puede haber conquistado como soberanía alimentaria. Y luego viene este tema de que en el medio de este conflicto, cuando se están dando las decisiones, el fallo para el caso Ituzaingó Anexo, en ese momento se anuncia Intacta. Intacta es un evento transgénico que tiene 5 genes apilados. Es el primer semilla que va a tener 3 genes, son 2 genes para insectos y 3 para plaguicidas, pero viene con algo más adentro. No solamente va a ser resistente a glifosato, sino que también va a ser resistente a glufosinato, que es el nuevo plaguicida que pretende introducirse. Entonces, realmente lo que ha pasado en Córdoba, que para mí es una provincieta bananera, en este caso maicera y sojera, es que realmente a un gobernador como José Manuel de la Sota lo único que le importa son indudablemente una buena amistad con los sectores de producción, y le importa bastante poco la salud de la gente, ¿no? ¿Y qué relación existe hoy dentro del modelo productivo que tenemos en el país entre Barrick Gold y Monsanto? Yo creo que los elementos es que el sistema productivo actual en Argentina es también megaminería, solo que en distintas formas. ¿Megaminería en qué sentido? En lugar de extraerse oro y plata, lo que se están extrayendo son nutrientes. Cuando, por ejemplo, en un barco se van 40.000 toneladas de granos de soja, por ejemplo, y se exporta a la Comunidad Europea o, por ejemplo, a China, por lo menos deben ir cerca de 4.000 toneladas de nutrientes que nunca se van a recuperar de los suelos. Entonces, de la misma forma que en Veladero Barrick Gold extrae, por ejemplo, oro y lo envía hacia afuera, en este caso es algo bastante parecido, es decir, se produce todo este proceso de expoliativo, de uso del suelo, de cultivo, y se envía hacia afuera una semilla que también lleva nutrientes. No nos olvidemos que es muy cómodo para los países chinos, para los países europeos y para el caso de China, en el sentido de que directamente el agua se pierde acá, los plaguicidas contaminan el suelo, el ambiente y la gente acá, y ellos terminan teniendo el recurso al final del día, ¿no? Te hago otra pregunta, ¿cómo ves el proceso de gestación y organización que se está dando en Malvinas Argentina, que hoy estamos yendo por el referéndum? A mí me parece espectacular, sobre todo yo siempre le digo a cualquier grupo de vecinos en lucha, que nosotros hemos acompañado en muchos procesos, de que el protagonismo tiene que ser llevado por los propios vecinos del lugar. Hay que trabajar con todos los actores, pero tiene que ser liderado por los propios vecinos del lugar, y creo que ese mensaje está bien entendido. Nadie más que los propios vecinos tienen que liderar, el resto puede acompañar voluntariamente, pero eso es lo que más tiene que cuidarse, y yo creo que eso se está haciendo muy bien.
Creo a su vez de que hay muchas cosas que van a ir pasando. Ya podemos anticipar, por ejemplo, que estudiantes de todo el mundo reunidos en Alemania rechazaron, por ejemplo, este asentamiento de la acondicionadora de Monsanto en Malvinas Argentinas, y creo que va a haber otros episodios institucionales muy fuertes, porque está claro de que en esto hay una suerte de asociación entre el poder económico que representa Monsanto, el gobierno de la nación, el gobierno de la provincia y una complacencia total por parte de la Municipalidad de Malvinas Argentinas. ¿Y qué perspectiva le ves en relación a la lucha que se viene dando para no permitir que ingrese o se instale la planta en Córdoba? Yo lo que creo, aparte que me sale de adentro, pero también viendo un poco a la gente, incluso ayer que se hizo los primeros cortes así fuertes en ruta, es que Monsanto, creo que, y hablo de Monsanto Argentina, ¿no? Creo que no sabe con quién se ha metido al final del día. Cuando los vecinos empiezan a protestar, empiezan a organizarse, y sobre todo Monsanto. Monsanto es una palabra que ya viene maldita por las propias malas acciones de Monsanto. Entonces yo creo que en Córdoba se va a encontrar con un obstáculo poderosísimo, absolutamente. Y me parece que el intendente de Malvinas Argentinas ni siquiera ha mensurado con lo cual está jugando. Es decir, se está jugando con una empresa que realmente ha sido traficante de muerte desde su comienzo y ahora es traficante de soberanías alimentarias. Es decir, lo que ha hecho el intendente de Malvinas Argentinas, lo que ha hecho el propio Consejo Deliberante al dar esa prefactibilidad, en realidad es clavarle un puñal a la soberanía alimentaria de Argentina. A partir de ahora, agregado a lo de Rojas, desde ya para nosotros no se va a instalar, pero si llegase a funcionar una planta de este tipo, es realmente perder definitivamente la soberanía alimentaria, aparte de colocar una indudable fuente de riesgo en las propias Malvinas Argentinas. En Argentina hay una ley de patentes. En la ley de patentes establece claramente que todo lo que tiene que ser formas o es formas vivas no puede ser patentado. Por eso tiene esto una estrecha relación con la ley de semillas y una estrecha relación con la soberanía alimentaria. Lo que está pasando en Argentina es de que con toda esta ligereza y la modificación de la ley de semillas, resulta que nuestro sistema productivo va a depender de patentes que están fuera del país. ¿Qué país puede tener soberanía alimentaria si depende para producir todo lo que es esta actividad primaria de patentes no solamente de organismos, pero también de plaguicidas, por ejemplo? Entonces yo creo que eso es importante asumirlo. No puede ser patentado, pero hay toda una suerte de bypass institucional y político, y en este bypass institucional y político se está ahogando la soberanía alimentaria. Pero claro, ¿qué le importará a José Manuel de la Sota, o qué le importará en este momento el gobierno nacional o de pronto el intendente de Malvinas Argentinas? Ellos inauguran la obra, después se van. Total, el problema, los plaguicidas que usan en la curación, la pérdida de soberanía alimentaria, bueno, todo eso queda para la gente, ¿no es cierto? Los funcionarios terminan jubilándose con jubilaciones de privilegio, van a seguir sonriendo como lo hace el gobernador, pero la salud de la gente importa realmente muy poco.